Abans de començar a estudiar cada etapa de la història, hem de recordar com s'anomenen cadascuna de les fets més importants que marquen el seu inici. Les edats de la història, vista la historia, no como la prehistoria y la historia, sino visto como lo que es la historia en sí, en general se dividen en historia y en prehistoria. Son los dos grandes grupos, historia y prehistoria. La prehistoria es desde el nacimiento de los seres humanos hasta la aparición de la escritura, que se produce 3.500 años, ¿vale? Entonces, luego tienes la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Entonces, las preguntas de esto pueden ser: ¿cómo se dividíais las etapas globales de la historia? Todo lo global. ¿Cómo se dividen? En prehistoria y en historia, ¿no? Es la contestación. Partes de la historia moderna, ¿vale? ¿Cómo se divide la historia moderna? En 4, que son la edad antigua, edad mitjana, edad moderna y edad contemporánea. Diles tú otra vez. Da la pausa y mira cómo es esto. La prehistoria, desde la comparación de los seres humanos, que son hace 4 millones de años más o menos, hasta 3.500 a.C. Luego, a partir de ahí, la edad antigua es desde la aparición de lo que es la escritura hasta la caída del Imperio Romano en el 476. La Edad Media es del 476 al descubrimiento de América, 1492. Y el 1492, la Edad Moderna, hasta 1789. Pone una puta línea y escribe esto y apréndete las fechas de memoria. Entonces, te lanzo, dale la pausa que te voy a lanzar preguntas. Lanzo preguntas. ¿Cuándo comienza la Edad Antigua? Al finalizar la Edad Prehistórica, es decir, en el 3500 a.C. ¿Cuándo termina la Edad Antigua? En el 476, que es la caída del Imperio Romano. ¿Cuándo finaliza la Edad Media? En el 1492. ¿Qué pasó en el 1492? ¿Cuándo empieza la Edad Contemporánea? 1789. ¿Qué pasó en el 1789? La Revolución Francesa. La prehistoria, desde la aparición del ser humano hasta el 3500. ¿Qué pasó en el 3500? La invención de la escritura. La Edad Antigua, del 3500 a la caída del Imperio Romano, 476. La Edad Mediana comienza con el Imperio Romano, que se cae, hasta el descubrimiento de América, 1492. La Edad Moderna, 1492, hasta la Revolución Francesa, 1789. Y la Edad Contemporánea es hasta ahora. No ha cambiado, hasta ahora. Lanzamos preguntas. ¿Cuándo comienza la Edad Media? Di el año. En el 476. ¿Qué pasó en el 476? Cayó el Imperio Romano. ¿Cuál es la edad anterior a la Edad Media? La Edad Antigua. ¿Cuál es la edad posterior a la Edad Media? La Edad Moderna. ¿Cuándo comienza la Edad Moderna? 1492. ¿Qué pasó en 1492? El descubrimiento de América. ¿Cuándo comienza la Edad Contemporánea? 1789. ¿Qué pasó en 1789? Revolución Francesa. Di las etapas globales de la historia. Las 4 son prehistoria, edad antigua, edad mitjana, edad moderna, edad contemporánea. Así se divide nuestro pasado desde la aparición de los primeros seres humanos. Tenemos la prehistoria, que consta de paleolítico, neolítico y edad de los metales. Paleolítico, neolítico y edad de los metales. Y esto es lo que hemos estudiado ahora. La invención de la escritura cambia todo y se convierte esto en la historia. Edad antigua, edad mediana, edad moderna y edad contemporánea. Paleolítico. Mira como que la diferencia al final es la piedra pulimentada. Y el neolítico, descubrimiento del cobre, edad de los metales. Este cuadro hay que sabérselo de memoria. Paleolítico, neolítico, edad de los metales. Edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Dale a pausa, estúdiatelo, que voy a hacer preguntas. ¿Cuáles son las fases las etapas de la prehistoria? Da la pausa. Paleolític, neolític, edad de los metales. ¿Cuáles son las fases de la prehistoria? Da la pausa. Paleolític, neolític y edad de los metales.
¿Cuáles son las fases de la historia? Dale a pausa. Edad antigua, edad mitjana, edad moderna, edad contemporánea. ¿Cuáles son las etapas de la prehistoria? Paleolític, Neolític, edad de los metales. ¿Cuáles son las fases de la historia? Son 4. Dale a pausa. Edad antigua, edad mitjana, edad moderna, edad contemporánea. Ahí lo tienes. Dale a pausa. ¿Qué cambia? ¿Cuál es la fase que cambia del paleolítico al neolítico? La piedra pulimentada. ¿Cuál es el cambio que se produce del neolítico a la edad de los metales? Fíjate lo que pasamos. De piedra, del paleolítico, del neolítico pasamos a la edad de los metales. ¿Cuál es? El descubrimiento del cobre. ¿Cuál es el cambio que se produce de la edad antigua a la edad mediana? La caída del Imperio Romano. ¿Cuándo fue la caída del Imperio Romano? 476 después de Cristo. ¿Cuándo cambia? ¿Cuándo se acaba la edad mitjana? ¿Cuándo empieza la edad moderna? Con el descubrimiento de América. ¿Cuándo fue el descubrimiento de América? 1492. Ahí empieza la edad moderna, ¿vale? Y eso se produce la revolución. ¿Y cuándo acaba? Cuando la Revolución Francesa. ¿Cuándo fue la Revolución Francesa? 1789. Este cuadro és fundamental, insisto. La prehistòria s'inicia amb l'aparició dels primers éssers humans. Fa 2 milions d'anys. Dura fins l'aparició de l'escriptura. ¿Cuándo aparece el final de la escritura? ¿Cuándo aparece la escritura? Fa 3.500 millones d'anys antes de Cristo. Entonces la prehistoria va desde hace 2 millones de años hasta 3.500. Se divide en paleolític, neolític i edat de los metales. Paleolític comença amb l'aparició dels éssers humans i acaba al descoberta de l'agricultura, la ramaderia i les seves característiques més importants són nòmades, caça, pesca, viven en grups reduïts, habitaven en coves o cabanes, sabien fer foc, fabricaven pedres, ossos, fusta i vestien amb pèls d'animals, realitzaven pintures y gravats a les parets de les coves. Esto hay que sabérselo de memoria, no hay que entenderlo, hay que saberlo, que no es lo mismo. Yo también lo entiendo, pero no me lo sé. ¿Cuándo comienza el paleolítico? Con la aparició de los éssers humans. ¿Cuándo acaba el paleolítico? Amb la descoberia de l'agricultura i la ramaderia. Amb la descoberia, és a dir, pasan de ser nómadas a ser sedentarios en el neolítico. Esa es la gran diferencia. Eran nómades y dedicaban a la caza, a la pesca y recolección de frutas. Se iban moviendo por ahí. Viven en grupos reducidos. Habitaban en covas o cabañas, donde encontraban para dormir. Fabricaban pedres, osos, con pieles de animales. Realizaban pinturas y grabados en las paredes. Memoriza eso, por favor. Paleolítico. Neolítico. Pues lógicamente comenzará con el descubrimiento de la descoberia de la agricultura y la ramadería, porque es donde va, y las seves características son sedentaris, ese es el gran cambio, sedentaris, formaren poblats amb molts d'habitants, ya pasan de ser grupos pequeñitos a ser grupos muy amplios. Inventaron la cerámica per cuidar y guardar los alimentos. Crearen eines noves arada y comenzaban a elaborar teixits, ¿vale? Eso sí lo entiendes, creo que crearon noves arada, eso no sé lo que quiere decir. Y elaboraron tejidos, creo que puede ser. Ya tenían monumentos amb piedras de grandes dimensions megalíticos. A las Baleares distinguen les taules y les taulons. Esto te va a caer, Miguel, y son del Neolítico. Les taules y les taulons son del Neolítico. Entonces, el Neolítico va desde la aparición de la agricultura hasta la aparición de la invención del cobre. Esta gente se convierte automáticamente en seres sedentaris, ya no eran nómadas. Ya no hacen pinturas en las paredes de las cuevas, ya no son gilipollas, inventan cosas para cuidar los alimentos, cerámica, crean monumentos, ¿vale? Y pueden ser, los monumentos son los taules y les talaiots. Taules y les talaiots. Entonces, ¿cuándo va a comenzar el paleolític? Dale pausa.
a l'aparició dels primers éssers humans. Quan acaba el Paleolític? A l'aparició de la descoberia de l'agricultura i la ramaderia. Característiques del Paleolític. Com eren les tribus? Nòmades. A què se dedicaven? Caça i pesca. Com viven? Què grups? Reduïts. O habitaven? Coves i cabanes. Què sabien a fer? Foc, i fabricaven eines de pedres, osses y fusta. Vamos, eran unos cutres, joder, el Paleolítico. Se vestían ¿cómo? Con pelos de animales. ¿Qué realizaban en las coves? Pintures. ¿Y qué más? Gravats. ¿Cuándo va a comenzar el Neolític? Da pausa. A la descoberia de l'agricultura i la ramaderia. ¿Hasta cuándo acaba? El fi. Descobriment del cobre. ¿Cuáles son las seves característiques del Neolític? ¿Cómo eran las tribus? Sedentares. ¿Cómo eran los grupos? Molts d'habitants. Què inventaron? La ceràmica. Per què? Per cuidar els aliments. Crearen eines, instrumentos noves, como el arado. Y los teixits. Ya tenían tejidos, ya no eran tan cutres. ¿Y construían qué? Monuments. ¿Cómo se llaman los monumentos del Neolític de les Balears? Taules y talaiots. ¿De cuándo son los taules y talaiots? Del Neolític. Mira esto, por favor, da la pausa y estúdialo. La edad de los metales. Es decir, la prehistoria comienza con la aparición del ser humano hace 2 millones d'anys y termina con la aparición de la escritura, o la invención de la escritura. Y hay 3 fases. El paleolítico, pa, de piedras, neolítico, como la cosa nueva, y la edad de los metales. Pa en edad de los metales. El paleolítico, pues es el final, es el principio, hace 2 millones de años con la aparición de los seres humanos, ¿vale? Hasta ¿cómo se dice en catalán? La descobería de la agricultura y la ramadería, ¿vale? Hasta ahí, ese trocito. Y después aparece el neolítico, que va de la descoberta de la ramadería hasta la utilización del cobre, la aparición de los metales. La edad de los metales comienza cuando aparece el cobre o los metales. Y acaba al descobería de la escritura. Y ahí empieza la historia. Les seves característiques fonamentals són utilitzar el primer coure, utilitzaren el primer coure, después el bronce y después el hierro. Cobre, bronce, hierro. Coure, bronce, hierro. Coure es fuerte, bronce es muy fuerte y el hierro, el ferro, es súper fuerte. Utilitzaren el comerç, intercanvi de productes, especialització del treball, zapateros, granaderos, herreros, etc. Construirem conjunts monuments de grans dimensions, los otros eran pequeños. Los taulots y la taula eran monumentos pequeños, no eran muy grandes. Da la pausa y repasa esto. Preguntas. ¿Cuándo comienza la prehistoria? A la aparición de los seres humanos. ¿Cuándo fue? Fa 2 millones de años antes de Cristo. Creo que pone 2 millones de Cristo. No, hace 2 millones de años, no antes de Cristo, hace 2 millones de años, perdón. ¿Y cuándo acaba la prehistoria? A la aparición de la escritura. Fases de la prehistoria. Paleolític, neolític i edad de los metales. Quan va començar el Paleolític? A l'aparició dels éssers humans fa 2 millones de anys. ¿Cuándo termina el Paleolítico? A l'aparició de la ramaderia i la agricultura. Quan va començar el Neolític? Con la aparición de la ramadería y la agricultura, y termina ¿cuándo? La utilización de los metales o la aparición del cobre. ¿Cuándo empieza la edad de los metales? Da la pausa. Cobre, aparición del cobre, hasta la aparición de la escritura. Son las 3 fases importantes. ¿Cuáles eran nómadas? Paleolític. ¿Cuáles se dedicaban a la caza y a la pesca? Paleolític. ¿Cuáles eran sedentaris?
Neolític. ¿Cuáles formaban tribus muy pequeñitas? Paleolític. ¿Cuáles formaban tribus muy grandes? Neolític. ¿Cuál tenía la especialització de les professions? En la edad de los metales. ¿Qué edad marca la aparición del coure? Edad de los metals. ¿Cuáles sabían fer foc? ¿Quién inventa el foc? El paleolític. Quins realitzen pintures i gravats en les coves? Paleolític. ¿Quién sabían fabricar eines de pedres, ossos i fusta? Paleolític. ¿Quién crearen eines noves com l'arade i començaren a elaborar teixits? En el neolític. ¿Cuál es l'especialitzador del treball? L'edat dels metals. ¿Quién inicia el comerç? L'edat de los metals. ¿Quién inicia el intercanvi de productes? L'edat de los metals. ¿Quién utilizó el primer coure? Metals. ¿Cuál es el orden de la aparición de los metales? Pausa. Coure, bronce, ferro. Coure, bronce, ferro. Coure, bronce, ferro.